Bueno, yo creo que es buen tema para comenzar la conversa con Eric Molino Ferrer. Él es economista y nos acompaña. Don Eric, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo están? Esta reducción en el funcionariado público, ¿cómo la toma usted? ¿Vamos por el camino correcto? Muy positiva. De hecho, yo he sido uno de los que ha sido bastante vocal en este tema de que en los últimos años habíamos estado teniendo que el déficit había sido principalmente para financiar planillas, subsidios y exoneraciones. Al final, el abultamiento que habíamos tenido en el Estado no necesariamente se había visto traducido en que teníamos mejores servicios o mejor calidad por parte de las cosas que nos ofrece el Estado. Así que, si bien es cierto, nosotros tenemos que ver de qué manera esos trabajos se vuelven a reincorporar al sector laboral formal privado. Tenemos que ver de qué manera nosotros seguimos reduciendo esa planilla estatal para reducir las ineficiencias y obviamente reducir el déficit que hemos estado teniendo en los últimos años. Ahora, disculpe, ahora no es un secreto. Los gobiernos entran y traen a su personal. Viene la gente de su partido a ocupar esos puestos. Aquí la gran interrogante es ¿cuántos entraron por los que salen? Claro, al final el efecto neto debe ser negativo, es decir, deberían entrar personas, pero deberían salir más de las que están entrando, ¿verdad? Y lo importante aquí es que evidentemente cada administración trae no solamente su equipo de confianza, sino que también se renuevan con nuevas ideas y que se renuevan con personal capacitado. Pero lo que nosotros tenemos que al final tener son indicadores y estándares en los que estamos diciendo las personas que están entrando vienen a cumplir qué rol y cuáles son las métricas bajo las cuales se van a medir la productividad. Porque de no tener mayor productividad o calidad, de esa persona debería salir. Es decir que, bueno, el gobierno, no solamente el Ejecutivo, los otros órganos del Estado también deben apuntar a esa misma política de reducir la planilla del Estado, porque nada sirve que la planilla baje en el Ejecutivo, pero en otro órgano incremente. Ciertamente, y el panameño también debe estar vigilante en este tipo de cosas porque al final el dinero que se está utilizando para pagar planilla es dinero que se podría estar utilizando para, por ejemplo, tener medicina en la caja del Seguro Social, para hacer las inversiones que tanto necesita el Estado. La estadística que yo siempre repito es que en el 2013 teníamos que 44% del gasto iba a inversión y que el año pasado cerramos con 19%. ¿Dónde se fue el dinero? Se fue a pagar más intereses y obviamente aumentar el gasto de funcionamiento de las operaciones del Estado. Así que cada vez que nosotros vemos un abultamiento del Estado, tenemos que pensar que van a haber menos inversiones y debería ser lo contrario. Una política poco sostenible. Ahora bien, hablemos de la Caja de Seguro Social. Hablemos primero de la dinámica o la estrategia Molino, que ha sido, no tengamos un diálogo nacional, vamos a tener mesas de trabajo, tráigame las propuestas para elaborar una oferta o una propuesta de parte del gobierno. Primero, ¿usted cómo evalúa la estrategia utilizada por el presidente? Es que ya no hay tiempo para seguir conversando. Nosotros yo creo que ya todos los panameños debemos tener claro cuál es el problema en el que nos estamos enfrentando y que debemos presentar propuestas. Ahora, esas propuestas deben ser reales y sostenibles. No podemos seguir con lo que hemos visto en algunas de las propuestas, que es que el gobierno lo tiene que pagar. O sea, eso es una propuesta, en mi opinión, no solamente etérea e irreal, porque es que al final nosotros somos los que pagamos ese dinero. No es como simplemente tirar solo una bolsa mágica de un tercero que es el que lo tiene que pagar, pero también no acaba de resolver el problema. Nosotros tenemos que hacer reformas que de por sí garanticen la sostenibilidad del programa. ¿Cómo aplicar esas reformas tomando en cuenta de que algunos sectores han buscado soluciones a través de medidas paramétricas? Sin embargo, otros movimientos sindicales se oponen a estas fórmulas. Mira, y aquí hay que darnos cuenta que no es una sola cosa la que va a resolver el problema. Hay que ir haciendo cada uno de los ajustes importantes y yo me quiero abocar a algo que muy pocas personas han hablado, que es, por ejemplo, el tema de la credibilidad institucional. Si tú me dijeras que tú tuvieses un fondo en el que tú estás haciendo aportaciones y te piden más aportaciones y tienes una garantía de que al final ese dinero lo vas a recibir cuando te jubilas, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero lo que pasa es que hemos tenido históricamente muy poca credibilidad institucional en el que tienes una institución que al final tiene un déficit operativo de 200 millones de dólares por año, donde hay muy mala calidad de servicio. Entonces, cuando tú le dices al pueblo panameño que hay que hacer ajustes, que yo soy de la opinión que son los correctos porque garantizan la sostenibilidad del sistema, al final hay poca credibilidad en esas propuestas. O sea que ahí hay que atacar eso acompañado de educación financiera para poder explicarle, obviamente, a los panameños que al final estas son las cosas que en cuanto a números garantizan que el sistema pueda estar sostenible y no estar pateando la bola como se ha estado haciendo en las administraciones pasadas. ¿Ajustes en qué áreas específicamente según su óptica? Bueno, empecemos por los ajustes no paramétricos, que son parte de la solución, no lo garantizarían todo, pero parte de las cosas que hay que ir arreglando es obviamente debemos llegar a una situación donde la Caja del Seguro Social no tenga un déficit operativo, es decir, vamos a tener que reducir
reducir toda la grasa que existe en la ineficiencia. El segundo punto es que hay que atacar el tema de la informalidad, y una de las cosas que se han dicho en varios medios de comunicación, incluyendo este, es que ahorita tenemos más de 750.000 informales, que es 47% de la población ocupada. Entonces tenemos mucho menos personas entrando al mercado laboral, como cuando los teníamos en los 50, que cada pareja panameña promedio tenía 6 hijos, ahora tenemos que es 2 hijos promedio por familia, tenemos a menos personas en esa base de la pirámide, pero tenemos a más personas informales, así que hay que atacar esos dos temas, al igual que el tema de que las inversiones en la caja del Seguro Social se tienen que arreglar. Eso lamentablemente no garantiza la solución del problema. Nosotros lo que tenemos que ver es de qué manera nosotros hacemos esos ajustes a las medidas de cuánto es el porcentaje de las aportaciones que hace tanto el trabajador como la empresa privada, cuál es el tema de, por ejemplo, cuánto es la fecha de jubilación, porque es que al final la realidad es que el panameño está viviendo más tiempo y los números no están cuadrando. Si nosotros de verdad queremos garantizar una sostenibilidad de un sistema, deberíamos estarnos abocando hacia cuentas individuales y estar haciendo un análisis de que el modelo de por sí no dependa en una pirámide invertida que ya no existe. Sin embargo, aquí prácticamente se están enfrentando dos escuelas, la que usted nos presenta, el tema de las cuentas individuales, pero los sectores organizados, gremios, sindicatos, están haciendo propuestas en la línea de revisemos las concesiones que se han dado para que de ahí salga el dinero y regresemos al sistema solidario que anteriormente teníamos. ¿Es viable? Miren, que fusionar los sistemas, al final lo que han dicho las corridas actuariales es importante, que lo hablemos con los números, no resuelve el problema, simplemente está pateando la bola hasta el 2028 o 2029, dependiendo cómo hacemos las corridas. Estamos hablando de que a valor presente todos los compromisos de la Caja del Seguro Social, desde el último jubilado hasta hoy, es un compromiso de aproximadamente 75.000 millones de dólares. Eso es casi 90% del Producto Interno Bruto de Panamá, o sea que no estamos hablando de números menores. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de propuestas, nosotros siempre tenemos que decir, bueno, esto realmente acaba de manera integral resolver el problema, y no he visto que las propuestas que han sido presentadas sin las medidas paramétricas lamentablemente resuelvan el problema. Decir que es que el Estado tiene que hacer una aportación u otra es no recordar que al final el Estado tiene un bolsillo que sale del nuestro. Entonces, cualquier propuesta que vaya orientada hacia decir que es que el Estado tiene que hacer aportaciones adicionales, desconoce el problema de las finanzas públicas actuales, desconoce que igual vamos a tener que meternos mano al bolsillo porque nosotros somos los que pagamos por el gobierno. Incluso algunos, pese a las posturas de medidas paramétricas, señalan que las medidas paramétricas son insuficientes y que deben ir acompañadas de reformas fiscales. ¿Usted cómo ve esto? Mira, al final, y las reformas fiscales es un concepto amplio, que yo quisiera dividirlo por partes. Una de las cosas que yo he dicho en reiteradas ocasiones es que nosotros tenemos una serie de exoneraciones fiscales que hay que evaluarse. Por ejemplo, el criterio debería ser lo que yo estoy dejando de percibir como Estado, lo estoy recuperando a través de otra cosa, generación de empleos formales, aumento en la actividad económica, aumento en la capacidad productiva del país. Si ese efecto neto es positivo, esa exoneración fiscal está cumpliendo su propósito. De lo contrario, es un subsidio. Entonces nosotros tenemos que evaluar cuáles son esas exoneraciones fiscales que no son eficientes, eliminarlas o replantearlas para que entonces la base tributaria pueda aumentar. De esa manera el Estado pueda recaudar, primero para atender el problema de déficit que estamos teniendo ahorita, y después ciertamente ver de qué manera podemos usar esos ingresos adicionales para hacer aportaciones a la caja. Pensar de subir el impuesto de 7% a un 10%, ¿puede estar en la ecuación? Mira, obviamente yo no represento a nadie del Estado, ni puedo hablar en nombre del Estado. Esas son recomendaciones que han estado diciendo algunas multilaterales, inclusive algunas calificadoras de riesgo. Yo personalmente soy de la opinión que un aumento en el ITBMS es regresivo, disminuye el poder adquisitivo que tiene el panameño. Yo pienso que hay otras eficiencias que se podrían encontrar desde el punto de vista de reformas fiscales. Un par como las que mencioné: contención al gasto, reducción de las instituciones públicas, reducción de la planilla estatal. Si nosotros tenemos un aumento en la recaudación que no venga acompañado de una contención del gasto, no vamos a haber resuelto el problema. Entonces, a mí me parece que antes de empezar a comentar temas de hacer ajustes sobre el número de los impuestos, yo atacaría las exoneraciones, contención al gasto y ver de qué manera hacemos más eficiente el Estado. Cada vez que discutimos el tema Caja de Seguro Social, yo lo dibujo de la siguiente forma. Aparecen especialistas que nos ubican como al final del arco iris, donde según la leyenda hay un cofre de un tesoro inmenso, ¿no? Y en ese tesoro inmenso del que nos hablan los especialistas están
qué sé yo, $6.000 de una fibra óptica, hay 6 mil millones, perdón, 5.000 millones de dólares en evasión fiscal. Y por ahí se va, la lista es larguísima. Es decir, si nosotros echamos mano de ese tesoro, no necesitaremos hacer absolutamente nada. La pregunta es, ¿ese tesoro es real? ¿Ese tesoro existe? Bueno, de acuerdo a los estudios con la CEPAL y con el BID, el valor aproximado de la evasión fiscal en Panamá es de aproximadamente 4%. Y eso sí es algo que entiendo que la DGI ha estado tratando de atacar y que ciertamente es un problema que se resuelve a través de desburocratizar y automatizar algunos trámites. Todos deben pagar, o sea, yo soy, ideológicamente soy bastante libertario y no me gusta pagar impuestos, pero es la ley y hay que pagarlo, para ser claro en eso. Lo que deberíamos estar hablando es que la base tributaria, es decir, el número de personas que están pagando impuestos debería ser mayor y atacar a los que están incumpliendo la ley. Eso es categórico. Lo que a mí no me parece como una medida sostenible o inclusive real, es decir, es que aquí tenemos un canal de Panamá o aquí tenemos tal institución del Estado y la podemos estar usando como vaca lechera para estar pagando ineficiencias. Si seguimos teniendo ineficiencias en el sistema, nunca va a alcanzar el dinero. Es más, le estamos poniendo una presión adicional a esa institución de poder generar y cada vez vamos a estar teniendo hueco. Es decir, deberíamos atacar la causa raíz del problema y no tratar de atacar el síntoma del problema. Si usamos recursos que genera el Canal de Panamá y los aportes al Tesoro panameño, viendo las cifras que se emiten todos los años, superan los 2.000 millones de dólares. Pero si lo contrastamos con los subsidios que se entregan, también apuntan a más de 2.000 millones de dólares. Es decir, en palabras sencillas, si tomamos recursos del Canal de Panamá para invertirlos en la Caja de Seguro Social, vamos a afectar los subsidios. Mira, y me alegra que hayas tocado el tema de el Canal de Panamá, porque es que el año pasado los aportes del canal fueron por arriba de los 2.000 millones de dólares. Por eso también fue lo que nosotros pagamos en intereses sobre la deuda. O sea que al final, si nosotros estamos constantemente exigiéndole al Canal de Panamá, que es una de las principales instituciones del país, que cada vez dé más dinero, al final lo que estamos haciendo es atentando contra las inversiones y las operaciones que tiene que hacer el canal para ser eficientes y efectivos. Entonces, estar en esa propuesta en la que nosotros vamos a seguir exprimiendo los recursos de una institución, dejando a un lado o en segundo plano la importancia de mantener sostenible esa institución, al final lo que estamos haciendo es generando un problema adicional y no resolviendo la causa raíz del problema. Cuando escucha tesis como estas, el canal lo recuperaron los jubilados, por lo tanto lo que da el canal debe destinarse a los jubilados. ¿Le parece correcta esa máxima? Mira, al final no me gusta cuando se están usando argumentos entre comillas de carácter moral o argumentos que al final lo que están tratando de hacer es con retórica y con lenguaje elegante tratar de crear algún sentimiento nacionalista. Lo que nosotros deberíamos es decir, correcto, nosotros tenemos que atender a nuestros jubilados, pero no es la manera de justificar con eso algún tipo de solidaridad. Al final, ¿qué tan solidario puede ser una propuesta en la que se le dice que se va a atacar el programa de cuentas individuales de una manera en que sea solidario? Eso no existe, eso es robo. Al final, quitarle a las personas que han estado, sobre todo a las personas jóvenes, han estado haciendo aportaciones a una cuenta y decir, bueno, es que moralmente estás obligado a resolverme el problema y te voy a quitar tu dinero sin ningún tipo de conversación. A mí no me parece que eso es de una democracia o de un país que quiere tener algún tipo de cohesión demográfica. Ahora, a ojo de buen cubero, más allá de todas las iniciativas o propuestas que puedan aportarse a la mesa de diálogo, ¿es inevitable o no tocar las paramétricas? A mí me parece que, y voy a hablar a título personal, a mí me parece que después de haber evaluado todas las propuestas que se han estado viendo en los últimos años, a mí me parece que la única manera de tener un programa que sea sostenible, deberíamos tener primero una institución que transmita credibilidad institucional e integridad. Segundo, una institución que sea eficiente desde el punto de vista operativo. Tercero, que se ataquen de alguna manera la informalidad. Y cuarto, y yo creo que lo más importante, la propia naturaleza del sistema tiene que ser autosostenible. Y para ese último criterio, lamentablemente me parece que la única manera de hacerlo autosostenible es tocando varias de las medidas paramétricas que se están hablando. Vivimos cada vez más, o sea que hay que ver de qué manera la edad de jubilación se ajusta, hay que ver de qué manera se ajusta el aporte. Y te reitero el tema, no sería un problema el número de aportes que estamos hablando si tuviésemos credibilidad institucional, porque al final sería dinero para nosotros mismos. Aparte de los aportes que se han presentado y de las cuentas individuales que señalan a otros sectores,
también se busca que se cree una cuenta específicamente a un ahorro de cada cotizante, parecido a SIACAP. ¿Podría también esta fórmula ayudar a las medidas paramétricas? Sí, claro, es que al final yo me aboco más al tema de que tengamos cuentas individuales para que de esa manera uno tenga un mayor control de cuánto le va a tocar a uno al final. Si tuviésemos esa manera de poder separar cuánto es lo que yo he aportado y saber exactamente cuánto es y garantizar que eso va a estar de aquí al final de mi jubilación, nadie estaría teniendo una discusión sobre los aportes, porque yo estoy viendo en mi cuenta cuánto estaba aportando. Ciertamente eso es separarlo de las personas que no han podido llegar a las cuotas y que ahí hay un tema de expandir el programa del 120 a los 65 y ver de qué manera el Estado apoya a las personas que no han llegado, digamos, al final de su jubilación. Pero si tú quieres hacer un programa que sea realmente autosostenible, tienes que tener una cuenta individual donde la puedas fiscalizar, donde tú puedas ver de qué manera tus aportes se van a ver traducidos en que ese es tu dinero, y ahí no tendríamos ningún problema en cuanto a poder, por ejemplo, tener definiciones de cuáles son las medidas paramétricas. Aquí nos ha tocado hablar con diferentes generadores de opiniones y me llama la atención una que me dejaron algunos grupos de jóvenes que han estudiado el tema de caja de seguro social. Y lo que nos planteaban sobre la mesa es tener un sistema en el que tú decidieras a qué edad te quieres jubilar, y esa edad a la que te quieres jubilar va a estar marcada por los aportes que tú has hecho, que no necesariamente tengas una espada de Damocles que te diga esta es la edad y hasta allí eres productivo, sino que el ser humano decida de por sí hasta cuándo quiere seguir aportando, cuándo quiere seguir ahorrando y con cuánto se quiere jubilar. Usted que es libertario, me imagino que eso le debe sonar a música. Sí, digamos, aquí eso también tiene que venir acompañado. Yo creo que de las pocas personas que ha estado hablando de este tema es precisamente Pablo Gutiérrez, que él ha estado hablando mucho de la credibilidad institucional, pero también que esto debe venir acompañado de educación financiera. Nosotros deberíamos, y claro, esto debería ser apropiado para edad, pero te hago de referencia, por ejemplo, el ENEF, es la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que es un programa que hace en conjunto la Superintendencia de Bancos con APD, que va a diferentes secundarias explicando la importancia del ahorro, de no endeudarse, de la importancia del emprendimiento, porque es que al final ciertamente nosotros tenemos una situación en la que estos son problemas complejos y que se desconocen porque el panameño lamentablemente no tiene acceso a educación financiera o que no ha podido tener la oportunidad de evaluar las cosas de manera objetiva desde el punto de vista financiero. Así que nosotros sí deberíamos tener opciones en las que cada panameño, en la medida de lo que le permite su economía, poder hacer aportaciones individuales y cuentas individuales a su propia jubilación y decidir entonces cuándo se va a jubilar. Yo he escuchado a voceros de los sectores sindicales hablar que si se apuesta a las cuentas individuales no se le da tampoco la seguridad al jubilado, a la persona que ha trabajado durante su año de producción, a que en efecto va a tener en cuenta, va a tener en mano ese dinero de su jubilación. ¿Esto es cierto o es falso? Hay que separar los temas porque las cuentas privadas afectan a personas que están debajo de cierta edad y que al final ese programa garantiza de cierta manera la autosostenibilidad. Entonces, ese programa no hay que tocarlo. Las personas que ahorita mismo no han llegado a las cuotas, vamos a tener que buscar un mecanismo. Nuevamente, las personas que no tienen absolutamente nada, tienes el programa que se expande del 120 a los 65 y de cierta manera tenemos que ver cómo el Estado podría hacer algunas aportaciones, pero esa aportación del Estado, recordemos que somos nosotros mismos los que estamos contribuyendo. Así que al final creo que esos temas se tienen que separar. Y que el Estado dejó de aportar en los últimos años. Ayer fue Correcto. La rendición de cuentas de Enrique Lao Cortés, director de la Caja de Seguro Social, y con relación al sistema de pensiones, él mencionó que en el 2018 se registró un déficit de 48 millones de dólares en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, específicamente en el subsistema exclusivo de beneficio definido. Este hueco financiero ahora está en 673 millones de dólares aproximadamente, según algunas de las cifras que se han emitido en la rendición de cuentas. Durante un mes, porque la ruta del Ejecutivo para reformar la Caja de Seguro Social solamente tiene ya estos últimos meses. Hasta octubre deben conciliar estas propuestas y enviarlas a la Asamblea Nacional para su aprobación. ¿El tiempo es prudente? ¿Reforma la Caja de Seguro Social en pocos meses? Nosotros no podemos seguir pateando la pelota y ya hemos llegado a un punto crítico. Si nosotros hubiésemos atendido esto hace 15 años, tal vez las medidas no fuesen tan, entre comillas, agresivas como las que estamos viendo en este momento. Pero ahorita estamos en un punto de inflexión en el que literalmente tenemos que rescatar la Caja del Seguro Social y hacer algo ya. Sería una irresponsabilidad moral seguir pateándole a los jóvenes una solución. Y volviendo al comentario que estaba citando Hugo, a mí me parece una gran inmoralidad estarle transmitiendo a las personas jóvenes los problemas que estamos teniendo hoy por no tomar decisiones o por la inacción de ahorita. O sea que ese argumento
de compromiso moral en que dicen es que ustedes tienen que ayudarnos a nosotros, a mí me parece la verdad que desatinado y que nosotros ahorita tenemos que ser responsables y tomar una decisión ya. En la propuesta que ha presentado el sector privado de los 3 pilares, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo me parece positiva porque va acompañada de números y va acompañada de un sustento técnico. Al final, yo sí considero que hay cosas que son valiosas en la propuesta que han dado, por ejemplo, con UCI y los trabajadores, hay que reconocerlo, temas como atacar la informalidad, que ya lo he mencionado, temas como tratar de buscarle mayores rendimientos a la caja del Seguro Social. A mí eso me parece inclusive una buena práctica que se deben hacer en todos los fondos, pero yo me inclino más hacia lo que está proponiendo, por ejemplo, la CONEM y los gremios empresariales, porque al final están hablando con números y sustentos una manera de atacar el problema de raíz y no simplemente patear la bola. Lamentablemente, estar viendo de que es que no quiero que me metan la mano en el bolsillo, o sea, eso ahorita mismo es consecuencia nuevamente, y lo voy a decir las veces que sea necesario, es de falta de credibilidad institucional, porque si viviéramos en un país donde sí estamos teniendo, digamos, un país que da buena calidad de servicio y un país donde yo sé que esas aportaciones se van a ver retribuidas, no deberíamos tener un problema. Entonces empecemos desde ahí. A propósito de confianza, ¿qué le transmite don Dino Mon para estar al frente de todo esto que ahora tiene que enfrentar? No es una persona que conozco a nivel personal, yo he escuchado siempre muy buenas referencias de él desde el punto de vista académico, es una persona que estaba estudiando desde hace 20 años el problema de la caja del Seguro Social y sí me parecía que se necesitaba en este momento no una persona con un perfil médico, sino más bien una persona con un perfil actuarial, porque el problema actual es financiero. Sí, ¿qué países de la región podemos tomarlo como ejemplo para seguir la misma hoja de ruta con el tema de las pensiones? Mira, la idiosincrasia de cada país es diferente. Yo creo que se pueden rescatar algunas cosas buenas que se ha hecho del programa de Chile. No todo es perfecto, algunas cosas que se han hecho del programa de Perú. Pero yo creo que, visto desde un punto de vista más macro, ciertamente hay que nosotros atender o ajustar la realidad panameña a los modelos, pero cuando lo vemos en el macro, de 80 países que han tenido este tipo de problemas, han implementado medidas paramétricas, porque al final eso es lo que garantiza la sostenibilidad. En Europa, por ejemplo, estamos viendo los países donde la aportación del Estado es por arriba de 5 u 8% del Producto Interno Bruto. Eso es algo que hoy en día sería insostenible para Panamá. Y tener situaciones en las que, por ejemplo, en otros países ya has tenido clashes culturales por estar trayendo inmigrantes para tener ese sistema, en mi opinión, insostenible de tener personas que jóvenes vayan a atender a los adultos mayores, tampoco ha garantizado la sostenibilidad del sistema y ha causado otros problemas. Cada uno trae sus datos y sus propias métricas, ¿no? Y ahora que habla de 80 países, sí, acabo de recordar lo que dijo un dirigente, creo que se lo dijo Flor Misrachi, Andrade, creo que fue. Estoy haciendo memoria. Y él decía que hay 30 países que tomaron el camino de las cuentas individuales y han tenido que regresar a el sistema solidario. ¿Usted maneja el mismo dato? Yo no manejo ese dato y me gustaría tal vez verlo un poco más de detalle, pero aquí siempre hay un refrán que dice que el diablo está en los detalles. No solamente te puedes ver unas características de esa propuesta y nuevamente tendría que ver a qué países se están refiriendo para analizar la propuesta de manera integral, pero no podemos decir que porque cumplió con una de las características y tal vez tenía otras cosas que estaban muy malas y por eso se tuvo que reformar, que es que el programa no funcionó por ese parámetro. Ahora, como cada país, como decía el general Torrijos, debemos tener nuestra aspirina para nuestro propio dolor de cabeza. Pero como cada país tiene su idiosincrasia, como bien decía usted, ¿cuál nos podría servir de referencia, proporciones guardadas para atender nuestro problema? Mira, yo creo que al final realmente estos problemas no son nuevos, estos son problemas en donde ya los han tenido otros países que también desde el punto de vista de madurez política ya han tenido, digamos, una manera de hacerlo y hay lecciones aprendidas como por ejemplo el sistema de Francia que se aboca mucho más a que el Estado haga aportaciones y ahí tenemos que es uno de los países donde hay la carga tributaria es altísima y un problema que no se ha podido resolver, así que tal vez no atendernos hacia lo que está haciendo Francia. ¿Cuáles son los sistemas que nosotros nos deberíamos abocar? Sistemas en los que se enfocan en un tema de libertad económica, sistemas en los que se enfocan en que exista progreso y desarrollo, no solamente a través de integridad institucional, sino también de que la propia economía hace que haya progreso y de esa manera nosotros podríamos tener un país con menos desigualdad y más desarrollo. Lo cierto es que estamos en un proceso donde los sectores deben buscar consensos para salvar la caja de seguro social, como usted lo ha mencionado. El tiempo es crucial,
pero algunos sectores abocan que el diálogo sea como el diálogo anterior, que tardó muchos meses y se buscó solamente varias semanas para llegar a un acuerdo y buscar el significado de la palabra consenso, cuando solamente en Google nos puede tardar cuestión de segundo. Ayer Lau Cortés mencionó que en ese diálogo anterior se presentaron más de 1000 propuestas, y esas 1000 propuestas hasta el sol de hoy no han funcionado en nada porque no se han ejecutado. Me gustaría, ya para finalizar, ver cómo impactaría en materia económica que la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó el tema de la tasa de interés. En palabras sencillas, para que el panameño de a pie pueda entender. Claro, al final, cuando las tasas de interés son altas, es positivo para el que ahorra. Nosotros hemos estado viendo que, por ejemplo, en la banca local, las cuentas de ahorro en los últimos 2 años, ni siquiera en plazos fijos, pero en cuentas de ahorro, han subido al 4, 4,5, 5%. Así que es muy positivo para el que ahorra, pero obviamente la otra cara de la moneda es que es malo para el que está pidiendo prestado. Y nos hemos visto que la tasa promedio de préstamos ha estado incrementando proporcionalmente a eso. En la medida de que empiezan a bajar las tasas de intereses, eso afecta, por ejemplo, a los SOFR, que es la tasa de referencia del préstamo, así que ya sería lo contrario, empieza a ser positivo para el que pide préstamos, incluyendo el Estado, pero se va a volver un poquito más complicado para el que es ahorrista, que estaba teniendo instrumentos de muy bajo riesgo a corto plazo, que estaban dando buenos rendimientos. Eso debería estarse esperando que vaya en bajada. Don Eric, gracias por acompañarnos esta mañana y dejarnos algunos temas para meditar. Gracias. A la orden. Pausa, regresamos en segundos.